Las movilizaciones de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, han sido todo un éxito de participación, superando a las del año pasado. Lo trágico es que esta semana se cerraba con la muerte de 3 mujeres asesinadas presuntamente a manos de sus parejas, una de ellas incluso en presencia de su hijo. Hoy nos acompañan en nuestra mesa de expertos Fernando Álvarez Osorio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, ¿por qué siguen muriendo mujeres, Margarita? Pues porque realmente es un problema que tiene, como hemos comentado en otras ocasiones, muchas caras. La violencia hacia las mujeres no es fruto de un único factor. Y realmente todavía en nuestro país, desde luego, no hemos dado con el instrumento capaz de acabar con ella. Fernando. Hay machismo en la sociedad y al final quien sufre las consecuencias y acaba asesinada o muerta es la mujer, y no ocurre lo mismo frente al varón, por más que nos quieran hacer creer. No es violencia doméstica, es violencia de género. Tiene un objetivo, que es la mujer siempre, es la parte más débil, y además en casos que hemos vivido con muchísimo daño, ¿no? Haciendo daño donde más le puede doler a un padre o una madre, que es en los hijos. Frente a eso, las movilizaciones tan tremendas del pasado viernes, yo estuve en la de Sevilla y yo estoy ya, lo diré, que hasta un poco cansado, ¿no? Es decir, frente a esa transversalidad que yo vi en esa manifestación, mujeres de todo tipo y condición, jóvenes, mayores, cada una reivindicando pues lo que le afectaba más directamente, pero todas en común, el feminismo, la igualdad, pues unos partidos políticos que se dedican, sobre todo algunos de ellos, pues a dividir y a no creer que esto es una política de Estado que exige de un esfuerzo encomiable y que se parte evidentemente de la educación. Bueno, desde algunos sectores sí se está queriendo dar del movimiento feminista como una imagen de radicalidad y de estar en contra de los hombres, ¿no? Hombre, yo también estuve en la manifestación del Día Internacional de la Mujer, en este caso en Cádiz, que es de donde yo vengo. Por cierto, coincidía a muy pocos metros con el ministro Ábalos, ¿no? que también estuvo allí. Y realmente ese mensaje también se hizo sentir y también se reflejaba en múltiples pancartas de las que portaban algunas de las manifestantes. Incluso, pues recuerdo, no sé si exactamente esa misma mañana o la mañana anterior, algunas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, de la ministra Calvo, que también comentaban cómo la lucha del movimiento feminista se inicia también con esa contraposición y que las mujeres hemos estado solas o en un inicio estuvieron solas, pero yo creo que la mayoría de la reivindicación no es en contra del hombre. Creo que eso hay que destacarlo mucho, porque me parece también importante reivindicar que en esa manifestación, como bien ha dicho Fernando, no había un lema único. Por más que los convocantes presenten ante la sociedad un manifiesto, o por más que determinadas asociaciones o sindicatos sean quienes convoquen una medida en concreto, yo creo que la heterogeneidad de los manifestantes impide afirmar que cada uno de nosotros, de las personas que estábamos allí en los distintos lugares de España, pensemos exactamente igual y compartamos al 100% cualquier manifiesto, ni el oficial ni ningún otro. Concretamente en el ámbito de la universidad había un lema de la conferencia de rectores que me parece muy apropiado por su amplitud, que es que el manifiesto por la plena igualdad de mujeres y hombres, que creo que finalmente lo resume todo, lo compendia todo y abraza al hombre, porque como decíamos, es el germen, el buscar una igualdad real y tener también derecho a esas mismas oportunidades, porque no se pide que seamos iguales a los hombres, sino que seamos iguales en derechos, también en obligaciones, ¿no? Y de la Como mano se de decía, los hombres. viva la diferencia, viva la diferencia, pero por supuesto teniendo esas mismas oportunidades. Bueno, realmente fue un gran éxito, ¿no?, de participación, a pesar de que sí hubo grupos que son las críticas, o quizás también lo que dices tú, Margarita, en cuanto a los eslóganes, los lemas que se podían leer en las pancartas. Hubo algunos grupos radicales en contra de hombres. Hubo muchos hombres también en esas movilizaciones que dan como, bueno, pues el apoyo a ese cambio que se necesita en la sociedad, ¿no? Mira, yo es que creo que no debemos incurrir en la tentación de entrar en los marcos mentales de algunos. Lo que se vio el otro día en Sevilla, o lo que tú viste en Cádiz, era masivo y abrazaba a muchísimas mujeres.
Y de verdad que cada una, además, yo creo que con el mismo espíritu, que era defender el feminismo, que el feminismo no es más que la lucha por la igualdad. Es que estemos igualados en derechos y en obligaciones, tanto hombres como mujeres. Nosotros embrismo ese tipo de historias, pero es que no entro. Eso debe ser una corriente muy minoritaria que no tiene ni eco en la sociedad y a lo mejor hace mucho ruido y a algunos les interesa que haga ruido. Pero es que yo esos marcos mentales yo los desterraba. Yo lo dije el otro día y me parece, e insisto, yo vi mucha felicidad en esa manifestación. Vi mucho sororismo, como se dice ahora, mucha fraternidad entre todas las mujeres y todos los hombres que estaban allí y con una causa común que era el defender la igualdad de hombres y mujeres. Y lo que me preocupa es que eso no se convierta en política de Estado. Lo razonable es que ese día, al frente de todas las manifestaciones, todas las fuerzas políticas, y digo todas, deberían haber estado. Y que no se debía haber buscado la cuña, la gota esa que cae en la grieta, que cuando se hiela al final rompe. Nadie tendría que haberla buscado, sencillamente se tendría que haber buscado. Ha habido críticas, decían que había habido una cierta politización de estas movilizaciones. De hecho, también ha habido grupos como es Ciudadanos, a sus representantes que sí encabezaban una pancarta, una parte de la manifestación. Bueno, sufrieron un poco de abucheo, críticas. A ver, la politización también creo que es evidente, es innegable. Ya es lo que comentaba en relación con las declaraciones que escuché de Carmen Calvo en la radio, concretamente, donde realmente reivindicaba que la derecha no tiene nada que ver con el movimiento feminista, que la derecha no ha hecho nada por los derechos de la mujer y que realmente el feminismo surgió de la izquierda y que es la izquierda quien lo sigue alimentando. Entonces, realmente, si estamos sobre la base de establecer fronteras, que realmente estamos viviendo en España un momento bastante crítico en ese sentido, porque se están radicalizando las posturas y en lugar de buscar puentes de encuentro y de unión en cuestiones tan importantes como son la dignidad de las personas y los derechos de las personas por encima de cualquier ideología, lo que hacemos es evidenciar las diferencias y tratar de sacar por rédito político. Este año, el 8 de marzo, nos ha venido una fecha particularmente peligrosa para esta politización, ¿no? La politización, claro que existe. Y también creo que, bueno, es legítimo que haya partidos que no se identifiquen con ese... Perdón, un segundo. Que no se identifiquen con ese lema y quieran apartarse, que para mí es un error. Creo que para mí es un error, creo que hay que trascender de esa división y reivindicar lo que tenemos en común, porque yo concretamente no me sentí identificada con algunas de las cuestiones que allí se reivindican, pero eso no es lo importante. Seguro que coincidimos, Margarita. Seguro. El feminismo es un valor constitucional. Sí, bueno, la igualdad es un valor constitucional, claro, ni el feminismo, ni el machismo, ni el embrismo. El feminismo como una concreción de esa igualdad. Sí. Es decir, somos seres que nacemos con los mismos derechos y con las mismas obligaciones en un Estado constitucional, y el feminismo está escrito en la Constitución, por más que digan que no. Tenemos el artículo 9.2, tenemos el artículo 14, no puede haber discriminación por razón de sexo. Y la realidad nos dice que hay discriminación por razón de sexo. Claro. Bien, eso es un valor constitucional. A partir de ese momento, obviamente, y mejor que sea así, si yo convoco a 1 millón de personas o a 130.000 personas que estábamos en Sevilla, me imagino que en Cádiz sería igualmente masiva, cada una de las mujeres que estaba allí tiene su color político, pero eso es razonable y es que eso es bueno, porque tú acabas de transformar con esa manifestación tan plural, has convertido ese valor constitucional en un problema de Estado, que su consecución ya no va a depender de quién gobierne, porque siempre será un objetivo de todo aquel que alcance el poder. ¿Por qué? Y yo creo que ese es el gran éxito del 8 de mayo. 8 de marzo. 8 de marzo, y con esto acabo, somos ahora mismo iconos en el mundo internacional. Las manifestaciones como se viven en España en los 8 de marzo desde hace un par de años o 3 no se viven en ninguna parte del mundo y mucho menos en Europa. Y ahora mismo yo creo que somos efectivamente un ejemplo a seguir. España tiene valores, España es capaz de defender el feminismo, lo tiene escrito en su Constitución y estamos por encima de cualquier disputa política. Pero yo, si me permite simplemente un apunte, yo creo que España es referente, pero también España es parte de los organismos internacionales y en ese sentido creo que hemos hecho poco caso al lema de la ONU cuando nos dice pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Ese era el lema del Día Internacional de la Mujer que la ONU nos presentaba para 2019, para el viernes pasado. Realmente, ¿qué estamos innovando para el cambio?
también en la estrategia, también en la vuelta al pasado, en esa mirada continua hacia lo que nos separa, digo, el cambio yo no lo veo por ningún sitio. Hay que trascender esas diferencias y hay que buscar la unión. Pero hay cosas muy sencillas, que se pueden poner en positivo. Si yo, Hombre, tú claro. en tu universidad, yo en la Totalmente. mía, nos paseamos por las, así decir, licenciaturas o grados de ciencias sociales, hay muchas mujeres. Te vas a la zona de técnica, a la ingeniería, etcétera, y hay muy pocas mujeres. Bueno, hay trabajos que hacer y trabajos importantes, ¿no? Hablando de trabajos, ¿qué os parece el informe de la COE, de la patronal, que ha levantado bastante polémica, que dice que la brecha salarial de género, entre otras cosas, se debe a que las mujeres son menos propensas que los hombres a asumir riesgos, a negociar y a competir? ¿Qué pensáis? Pues que a lo mejor es bueno. Si yo ¿Es bueno que el informe de la COE? No. Si yo asumiese ese bodrio de informe, porque lo diría así, ¿vale? Es decir, yo creo que esos caballeros a lo mejor no se han enfrentado nunca a negociar con una mujer y no saben lo implacable que puede llegar a ser una mujer mucho más que un hombre, o no, o depende. Yo creo que lo que está diciendo ahí en el fondo es que a lo mejor aportáis las mujeres unos valores que los hombres no sabemos aportar. Y fíjate que están colocando como valores, la competitividad, el riesgo. Bueno, eso genera muchas crisis económicas, etcétera. A lo mejor las mujeres tenéis otro tipo de valores y sois capaces de hacer un mundo más fraterno, más humano, más cercano, más preocupado por los demás, más preocupado por el futuro. No lo sé. Estos señores, ¿en qué están pensando cuando dicen eso? Si están pensando en ganar dinero, muy posiblemente sea mucho mejor un caballero que se levante de su casa, salga, no se sepa si viene a cenar o no papá, y no se ocupe de nada más y esté todo el día pendiente de cómo va la bolsa. Si eso es lo que buscan, a lo mejor tienen razón. Margarita, bueno, ¿qué piensas? El informe no lo he leído con detalle. Cuando se hablaba de las facultades de la mujer para la negociación, el contraste con las facultades que presenta el hombre en ese ámbito, según otra lectura del informe, he oído que la mujer tiene mayor habilidad para la negociación. Yo, que también tengo contacto con la mediación, puedo constatar que esas son habilidades. A mí no me preocuparía que se hablase de diferencias entre los hombres y las mujeres si no fuese para asignarnos roles concretos o para marcarnos barreras, porque yo no veo negativo en sí que reivindiquemos la diferencia entre los hombres y las mujeres, no ontológica, a lo mejor sí de posición y de situación, porque muchas veces se explica precisamente la barrera, la carrera profesional, pues por otros roles que asumimos en la familia, en el ámbito más cercano, y de otras obligaciones que el hombre todavía no ha compartido al nivel de responsabilidad o de corresponsabilidad que le corresponde, ¿no? Entonces, realmente, explicar la brecha salarial, creo que el informe no pone el peso en esos factores, lo señala. Creo que su importancia hay que minimizarla muchísimo, y desde luego creo que si se identifican esas diferencias debe ser para ponerle, por supuesto, coto al techo de cristal, ¿no?, que todavía tenemos encima. Además de que no es cierto. El 51% de las mujeres es jueza, el 50 y tantos % de las mujeres es médico. Y, sinceramente, no creo que nada que se diga en ese informe responde con la realidad que uno vive día a día. Bueno, sobre la mesa voy a poner otro tema. Puigdemont ha lanzado un nuevo órdago al imponerse como candidato de Junts per Catalunya a las europeas. Da así, de esta forma, un importante revés al PDeCAT, ya que también para las elecciones generales del 28 de abril ha puesto encabezando las listas a alguno de los presos del Procés y también a sus afines. Pues cuanto peor, mejor. Y es la... Mira, yo creo que el señor Puigdemont ha sido el gran error del independentismo catalán. Fueron de mal en peor. Acabaron... no se sabe todavía por qué Artur Mas abandona, fue por las presiones de la CUP, pero cómo al final es capaz de ceder el puesto al señor Puigdemont. Después viene Torra, que es todavía aún peor. Es decir, y no lo digo yo, eso se dice desde los ámbitos de Cataluña, incluso desde los ámbitos independentistas. Y yo creo que este señor, la única salida que tiene en Bruselas es que cuanto peor nos vaya a nosotros, mejor. De tal forma que en esa escalada de cuanto peor mejor, lo razonable es que acabe, que él intente ahora llevar, como él quiere, la internacionalización, el conflicto, acabar en Europa. Pero, y con esto termino, él no va a poder serlo. Él sabe eso iba a perfectamente... preguntar, en el caso de que salga...
A ver, ¿qué posibilidades hay de que ocupe el escaño? Es que realmente Puigdemont lo que hace con esto es trasladar la presión nuevamente al Estado español. En ese desafío continuo que tenemos a nuestra democracia, porque esto es un desafío en toda regla a la democracia y al Estado constitucional y de derecho del que disfrutamos y del que gozamos, realmente con esta posibilidad de salir elegido se planteará como siguiente paso recoger el acta de diputado. Que tendría que venir aquí a nuestro país. Efectivamente, claro. Con lo cual tenemos que tener claro que la orden internacional no está en vigor, pero sí una vez que el señor Puigdemont ponga el pie en territorio español. Con lo cual, claro, si llegase ese momento y él llegara a materializar su amenaza y pusiera aquí el pie, tendríamos desde luego las cámaras nuevamente del mundo entero mirándonos y Bruselas con ese Estrasburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no nos trata con mucho cariño, yo quiero decirlo claramente, nos acusa de unos déficits democráticos que realmente yo pienso que no tenemos, volvería a decir, bueno, es que en España se recortan los derechos de los políticos, no se permite a las personas hacer política, no. Estamos ante un caso muy particular, este señor está en lo que penalmente se llamaría rebeldía, aunque en el caso suyo técnicamente no se puede aplicar, pero realmente consigue una vez más ir un pasito por delante del Estado español y ponernos ante un nuevo brete. Hemos dicho que algunos presos del proceso y también alguno huido de la justicia encabezan las listas. ¿En qué escenario nos podemos mover? Complicadísimo. Claro. Jurídicamente, señor Puigdemont tiene que, según dice la ley electoral, y aquí te prometo que lo tengo que estudiar más a fondo. Sí. La normativa electoral europea está partida en dos bloques. Sí. Los elementos comunes los dicta la Unión Europea, por así decir, pero después están los requisitos específicos, por así decir, cada Estado regula lo suyo. Nuestra ley electoral dice que el elegido al Parlamento Europeo tiene que personarse ante la Junta Electoral Central y jurar o prometer la Constitución. El señor Puigdemont no va a hacer ninguna de las dos cosas, con lo cual inmediatamente lo que va a intentar es que algún juez le atienda la demanda, plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, como bien decía Marga. Y, por otro lado, las listas desde Barcelona, Girona, etcétera, al Congreso de los Diputados se trufan con las personas que están ahora mismo procesadas. Y ahí, por desgracia, va a funcionar el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que si una persona está procesada por delito de rebelión y está privada de libertad, está en prisión provisional, inmediatamente quedan suspendidos sus derechos de representación. Es decir, no puede ser diputado. Bueno, esto es, insisto, se impone la estrategia dentro del independentismo cuando desde el gobierno de Madrid actual se le está intentando echar una mano e intentar buscar una zona de diálogo, se está buscando el cuanto peor, mejor a toda costa. Bueno, y parece además que se acaba con cualquier esperanza de que haya un nacionalismo, entre comillas, moderado, que era en origen de donde venían todos estos lodos, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto es una fractura del nacionalismo, ¿eh? Esto al final va a dar la cara y yo no sé si se reflejará en votos, si al final efectivamente la apuesta del PDeCAT puede favorecer una opción de Esquerra, que aunque presenta a Junqueras parece que está en otro, puede tener otra sintonía, y a lo mejor a ver si esto genera, porque para dialogar hace falta dos, no solamente hace falta que el gobierno en Madrid tienda la mano, sino que enfrente se encuentre alguien dispuesto a encontrar un cauce constitucional para estudiar el problema de Cataluña. Claro que, que en los próximos comicios veremos los efectos. Un último asunto, porque estamos ya casi en los últimos minutos. El Gobierno ha aprobado este pasado viernes, como ya viene siendo habitual cada semana, otro Real Decreto con un paquete de medidas sociales. El Partido Popular y Ciudadanos han pedido a la Junta Electoral Central que prohíba las ruedas de prensa porque considera que es algo electoralista. Hoy precisamente la Junta Electoral iba a decidir o iba a ver el asunto. ¿Qué puede pasar? A ver, el problema realmente entiendo, una vez más, que se traslada de donde realmente radica. Lo importante no es qué rueda de prensa dé el Gobierno ni qué es lo que esté anunciando el Gobierno, sino lo que el Gobierno está haciendo y sea fruto de ese anuncio. Hoy decía Ábalos con razón en ese sentido, ¿cómo vamos a poder impedir al Gobierno que diga a los ciudadanos qué es lo que está adoptando en esos consejos de ministros, ¿no? Luego, realmente lo electoralista es adoptar esas medidas en este momento. Eso es lo electoralista. Que luego el tono deba moderarse en las ruedas de prensa, bueno, pues evidentemente la Junta supongo que alguna indicación en este sentido hará, y la ministra Celaá ya se anticipó a la jugada el viernes pasado, moderando y reprimiendo contestar algunas preguntas que en ese sentido ya le iban lanzando los periodistas, ¿no? O sea, pero el problema no es un problema de formas.
que sería la rueda de prensa. El problema es el problema del fondo, como aquí comentábamos el otro día. Bueno, de ello tendremos que hablar en otra mesa de expertos porque ya no nos queda tiempo y saber, bueno, pues las partidas para todo este tipo de medidas sociales, de dónde van a salir, teniendo en cuenta que estaban incluidas en el presupuesto que no fue aprobado. Pero permíteme decir una cosa, no lo llamemos reales decretos, llamémoslos leyes. Es que es el gobierno aprobando leyes. Esta es, yo creo que la fractura un poco de todo y a partir de ahí todos los problemas que eso genera. Bueno, pues a ver, será el debate de otro día en nuestra mesa si esas leyes del gobierno pueden quedar en aguas de borraja, como dice la oposición que va a ocurrir. Fernando Álvarez Osorio, Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz, catedrático de la Hispalense, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hacemos ahora una pequeña pausa para publicidad y enseguida Ángel Gámez y su equipo les trae toda la información del deporte. Hasta luego.